Amigas y amigos, ¿cómo están? Yo soy Loyolos y les doy la bienvenida nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí y acompañarme en esta aventura. En esta ocasión vamos a hablar de teatro, de un teatro clásico, por así decirlo, de la tragedia clásica de Sofocles, y que se trata de Edipo Nadie es ateo, y para eso tengo aquí a un gran actor, que es productor también y escritor, se llama Adrián Ladrón. Adrián, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola, muy bien, muchas gracias. Buenos días. Oye, pues platícanos un poquito de esta puesta en escena que ya tuvo pues presentaciones en la UNAM, en el Teatro de la UNAM. Ahora se van a presentar el 13 y 14 en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Así es, Luis. Edipo Nadie es ateo es una obra original de David Gaitán que está basada más, no está basada en la obra de Sófocles, sino en el mito griego. Es decir, el mito antecede a la obra de Sófocles, y él decidió visitar el mito original para a partir de ahí escribir la obra de teatro. Si bien es así, conserva los personajes que aparecen también en la obra de Sófocles y la anécdota en términos generales. Es decir, este hombre que al darse cuenta de que tiene hijos con su propia madre y que ha asesinado a su padre, decide sacarse los ojos, ¿no? Todos hemos escuchado hablar del complejo de Edipo, cuando un hombre se enamora de su madre, pues hace alusión a este mito griego, y esa es la nueva visita que hace David a partir del mito. Es una pues obra de teatro que ofrece una mirada mucho más contemporánea, mucho más vigente y para nada aburrida, como se suele pensar sobre el teatro clásico. Sí, Creo es que correcto. es un prejuicio, en realidad esta obra es muy atractiva, no solo en términos ideológicos y argumentativos, sino en términos de lo artístico y de lo estético. La hace mucho más contemporánea y mucho más cercana a su público. Entonces estamos muy contentos de regresar con ella después de haber tenido, como dices, temporada en Teatro UNAM, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, luego dimos una temporada en el Galeón, en el Centro Cultural del Bosque, y luego se vino la pandemia, tuvimos que pausar, y recientemente tuvimos temporada en el Teatro Experimental de Guadalajara, y ahora tenemos estas dos funciones especiales en el Teatro de la Ciudad, que pueden ser las últimas en Ciudad de México. Oye, tú mencionaste que está más de forma contemporánea para estos días, es decir, entonces ustedes o David Gaitán la hizo de tal forma que fuera acoplada a estos tiempos. Así es, sí, de entrada, digamos, toda pertinencia de visitar los clásicos, que siempre será necesario, creo que tiene que partir de la premisa de hablarle a su público, a su presente. Y creo que en general el teatro clásico también atravesó por momentos en donde se intentaba representar teatro más museológico, en el sentido de querer aludir a cómo se representaba, que ni siquiera es que tengamos una información fidedigna de cómo se representaba, pero sobre todo basándonos en traducciones, que de entrada ya es, pues me parece muy delicado usar una traducción de cierto autor del griego al español, que eso ya hay una tergiversación sobre eso, pero además con un lenguaje que ya no es el de su época. Entonces creo que la necesidad de David de partir de un clásico pero reescribirlo, creo que es muy interesante. En ese sentido lo contemporáneo, lo hace contemporáneo, pero también en términos de lo estético y de lo artístico. Es una puesta en escena con muchos elementos que la pueden hacer muy disfrutable. La escenografía y la iluminación pues son del maestro Alejandro Luna, que es pues básicamente el escenógrafo más importante de México. Y además, digamos, la serie de sorpresas que hay dentro de la obra son muy atractivas para el ojo del espectador. Oye, va a ser a manera de Alejandro Luna su despedida, por así decirlo, como escenógrafo de México, ¿no? De los teatros de México. Sí, pues esperemos que no lo sea, pero digamos sí es uno de los últimos montajes que realizó el diseño de escenografía e iluminación. Entonces, pues nos sentimos obligados las nuevas generaciones o las generaciones de jóvenes de que hacemos teatro hoy en día, de compartir su trabajo con otras generaciones, con las generaciones que vienen, de honrarlo y de darle la importancia que se merece. Y pues en este caso tenemos la oportunidad de homenajearlo en el Teatro de la Ciudad, que es uno de los escenarios más importantes y más bellos del país. Oye, mencionaste que puede ser que sean las dos últimas funciones. ¿Por qué sería esto? Si sabes que es importante traer a escena estos clásicos, eh, pues ahora que son más contemporáneos, por así decirlos, pero tienen la esencia de este clásico,
¿Por qué nada más dos funciones? ¿Por qué serían las últimas? Si sabes la importancia de estos que hay que traerlos. Digamos, nosotros tenemos toda la intención de continuar con el proyecto, pero ya tuvo 2 temporadas en Ciudad de México y pues es difícil, digamos, el panorama actual por el que atraviesa el arte y la cultura en México no es muy favorable, que digamos. Cada vez es más difícil seguir generando, levantando proyectos y sosteniéndolos con los recortes presupuestales y los pocos, digamos, fondos que hay para la cultura. Se debe a eso principalmente, es decir, nosotros de entrada el compromiso que tenemos asegurado son estas 2 funciones y 2 más en la ciudad de Cuernavaca, pero no hay de entrada otra oportunidad de seguirla representando hasta que no tengamos el financiamiento, el apoyo por parte de alguna institución, en este caso, pues de la Secretaría de Cultura o del gobierno. Entonces, de entrada es el compromiso que hay, por eso es que decimos, bueno, son las últimas, porque sí, en realidad no tenemos oportunidad de seguirla haciendo, a menos que pues exista algún tipo de apoyo, beca, fondo, para que la obra pueda continuar. Claro. Oye, vemos que tienes a grandes compañeros en el escenario. ¿Nos puedes platicar qué actrices, qué actores están contigo? Claro que sí. Bueno, de entrada, el personaje normalmente lo interpreta Raúl Briones, así lo estrenó y lo realizó las 2 temporadas antes de la pandemia. En esta ocasión no pudo por motivos profesionales, pero David Gaitán, mismo dramaturgo y director, se sube al barco como Edipo, lo cual pues es muy interesante de ver en su faceta, digamos, ya conociéndolo como escritor y como director de la puesta en escena, pues subirse a ser el personaje principal es muy, muy rico, muy, digamos, muy placentero compartir el escenario con él. Por un lado, bueno, David que se ha vuelto un director de referente obligado para las generaciones de jóvenes que hacen teatro o que ven teatro hoy en día. En segundo lugar, bueno, Carolina Politi, Carolina con una trayectoria increíble en el teatro, en el cine mexicano, una actriz nominada al Ariel el año pasado por Mejor Actriz o Actuación Femenina, otras veces nominada al Ariel, una actriz muy reconocida que acaba de presentar un monólogo que se llama La persona deprimida, dirigida por Daniel Veronese, y que me parece que va a seguir teniendo funciones, pero es una actriz que pues uno no se puede perder jamás, maravillosa. Diana Sedano, pues también una actriz joven, pero ya de gran trayectoria, que está dirigiendo también ahora. Me parece un proyecto con la Compañía Nacional de Teatro. Se autodirigió un monólogo también recientemente. Déjame acuerdo del nombre, y si tú lo tienes a la mano, ahorita me acuerdo del nombre, un Sí, no te monólogo preocupes. maravilloso que hizo, uno unipersonal. Eh, bueno, Diana también ha sido nominada a distintos premios, ha ganado premio Mejor Actriz en el Festival de Cine de Guadalajara. Con ella, a propósito, acabo de hacer una película, la última película de Lucía Carreras, que se llama Póstumo. Y compartimos pues toda la película, Diana y yo, prácticamente solo somos ella y yo, toda la película. Por ahí hay un par de participaciones especiales, pero pues es una maravilla compartir el escenario y el set en el cine con ella. Y Claro. Ramón Morales, un actor joven también, pero ya con trayectoria. Él empezó pues muy chico, muy niño a trabajar en el teatro y fue alumno de David y a partir de ahí se ha sumado a sus proyectos, en este caso con Edipo. Entonces, pues no solo el equipo de actores, sino el equipo de artistas involucrados. Está involucrado también Mario Marín del Río en el diseño del vestuario, Rodrigo Espinosa en el diseño sonoro, a Amanda Schmelz en el diseño de maquillaje, que además es actriz. Por ahí está involucrado Félix Arroyo como asistente personal del maestro Alejandro Luna, y que Félix se ha convertido Sí, también en los últimos años en uno de los escenógrafos más importantes del país. sí. Entonces, bueno, en general es un equipo de artistas involucrados maravilloso, la producción de Magnífico, la asistencia de Mariana Calderón, Luis Rivera. En general creo que es un proyecto que tiene muchos elementos para disfrutarse y para volver a visitar un clásico, dándose la oportunidad de quitarse ese prejuicio de que es aburrido. Se van a encontrar con una obra muy atractiva y muy contemporánea. Oye, mi Ujú. estimado, ¿qué ha significado para ti participar en esta puesta en escena? Pues muchas cosas. En realidad es la tercera vez que yo trabajo con David. Hemos hecho una buena mancuerna, una buena colaboración a lo largo de los últimos 10 años prácticamente, desde Safari en Tepito y después en Antígona, que es una obra que estuvo 5 años en temporada, tuvo 4 temporadas en Ciudad de México. Visitamos 7 países: Alemania, Colombia, Chile, Uruguay, Venezuela, Colombia. En general fue un proyecto muy afortunado, con mucho éxito, que nos dio muchas satisfacciones. Y bueno, cuando yo recibí la invitación de nuevo
de su parte de interpretar nuevamente a Creonte, pero un Creonte muy distinto, pues es un sí de inmediato. David es un director con el que yo no me la pienso para trabajar, yo siempre estaré encantado de trabajar con él. Y bueno, para mí es un gran regalo poderme subir al escenario cobijado por un grupo de artistas maravillosos que son referentes en México, y una fortuna enorme poder interpretar el mismo personaje, pero desde un punto de vista diferente. Eso también de la mano del mismo dramaturgo y director, pues es una delicia como actor, la verdad. Oye, platícanos un poquito del perfil de tu personaje que está traído más a nuestra época. Sí, pues mira, Creonte es un personaje que en este caso porque digamos, está el referente a Antígona, y quienes vieron a Antígona habrán visto un Edipo, digo, perdón, un Creonte que ya está en el poder, que ya es rey de Tebas, cuando ya pasó toda esta tragedia que vamos a ver ahora que es Edipo, y en donde el tema del conflicto que se aborda es la desobediencia de Antígona al enterrar a su hermano, ¿no? Y él siendo el rey, pues convoca un juicio público en donde se va a determinar cuál va a ser el destino de Antígona, que por ley merece la muerte por haber desobedecido la ley. En ese caso veíamos un Creonte que se dirige al público con mucha elocuencia, con mucha facilidad, un showman, un presidente, gobernador, rey que es muy del espectáculo, muy extrovertido, muy cínico y muy oscuro también, que se convierte paulatinamente en un dictador, y es lo que vemos en la tragedia de Creonte en la obra de Antígona. En el caso de este Creonte, que sucedería en el tiempo muchos años atrás, es un Creonte completamente distinto. Es un Creonte inseguro, introspectivo, tartamudo, le cuesta hablar en público, tiene ataques de pánico, o sea, no tiene nada que ver con el otro Creonte. Y entonces es muy interesante que David me haya propuesto el planteamiento para abordar este personaje alejándonos todo lo posible de ese otro Creonte que ya habíamos construido, sobre todo porque es pertinente para efectos de esta obra, de lo que se cuenta en esta obra. Pero quienes vieron las dos obras en México decían, es interesante porque es como haber visto una precuela. O sea, como que da una sensación así. Sí, Digamos, finalmente si ves el mismo personaje interpretado por el mismo actor, escrito por el mismo dramaturgo, dirigido, pues finalmente hay hilos que se pueden tejer entre sí, ¿no? Entonces, pues digamos, es un atractivo para quien vio Antígona, si no de cualquier manera, pues encontrarán un personaje como todos los de esta obra, complejos, lleno de virtudes y defectos y de problemas éticos y de problemas personales que intenta resolver en el transcurso de la obra. Y finalmente, pues sí hay un protagonista, por supuesto, que es Edipo, pero cada personaje en esta obra tiene que encontrarse con su propia verdad, que es claro. básicamente la premisa y el mensaje de esta obra, si es que hay uno, pues es que es un espejo. Edipo siempre ha sido un espejo, como lo es el teatro, sí. Ofrece la pregunta de, ¿eres capaz de aceptarte tú mismo como eres o no? Y entonces ahí es donde en realidad el personaje se encuentra con la verdad, y en este caso con la tragedia, ¿no? Claro. Oye, has mencionado que has trabajado en ocasiones anteriores con David. ¿Qué sigue de esta dupla? ¿Van a trabajar posteriormente en otro proyecto? No lo sabemos, no hay planes por lo pronto, yo encantado, yo siempre estaré encantado, la verdad es que no lo sabemos. Nos gustaría seguir con Edipo, pero no sabemos si eso va a ser posible. También algo que antes nos ofrecía el panorama cultural en México era la oportunidad de viajar más con el teatro, y con Antígona eso fue un ejemplo de eso. Las políticas culturales de este gobierno en particular no ofrecen tanto la oportunidad de salir, no, una beca, por ejemplo, que se quitó, que fue apoyos especiales. Apoyos especiales del FONCA era una beca que ofrecía boletos al extranjero. Y en general hay varios fondos que han desaparecido, que nos restan cada vez más la oportunidad de internacionalizarnos, lo cual me parece una verdadera pena, pues producto del poco interés que hay por parte de este gobierno en la cultura y en el arte, ¿no? Este es un reflejo básicamente de que no les interesa. Este, entonces, la verdad, bueno, de entrada, ojalá pudiéramos seguir con Edipo, pero no depende solamente de nuestra necesidad o de nuestra voluntad, sino una serie de factores más. Y por otro lado, la intención, pues por supuesto, de mi parte sigue estando abierta a seguir creando proyectos, pero de entrada no hay nada en puerta, pero la voluntad está puesta, por supuesto. Increíble. Oye, has participado también en grandes producciones cinematográficas como La Cuarta Compañía, que fue laureada increíblemente hace años. Ahora estás en una producción muy, muy, muy interesante de teatro clásico. ¿Qué te gusta más a ti hacer? ¿Artes visuales, artes escénicas? Platícanos. No tengo una predilección, Luis. La verdad es que yo estoy enamorado de ambas, pero tengo una relación distinta con ambas. Yo crecí en el teatro, así fue como me formé. Yo estudié en la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba.
Esa fue la educación que recibí y lo que más he hecho más de 40 puestas en escena a lo largo de pues, los 20 años que llevo ya como actor. He hecho mucho más teatro y yo siento, el teatro me siento como en casa, la verdad. O sea, me siento muy libre y me siento muy confiado al momento de pisar un escenario. Me siento reconocido, abrazado por mi comunidad y siento que es un lugar en donde yo me muevo con cierta facilidad, con cierta comodidad, aunque pues, el actor nunca está cómodo, ¿no? En un escenario, siempre está en conflicto, pero me siento mucho más seguro en un escenario. En un set de filmación no. Me encanta hacer cine, pero siempre hay una sensación, una adrenalina y como un asunto de querer entender y como tratar de descifrar la ecuación tan compleja que es, sobre todo en términos de lo técnico, el cine. Ahora estoy dando clases de actuación para cine en la Facultad de Cine, pero además doy talleres de manera como particular y he profundizado mucho más en el cine. Estoy próximo a dirigir mi primer Ah, muy bien. cortometraje. Eh, sí, me quiero incursionar también como guionista y como director de cine. Es como una de las siguientes facetas que quiero abordar. Yo estoy enamoradísimo del cine. De hecho, yo me acerqué al teatro por estar enamorado del cine. Fue así como descubrí la carrera de la actuación a través de enamorarme del cine y de las películas. Entonces tengo una relación de amor por las dos, pero en el caso del teatro es un amor más familiar y en el caso del cine es un amor más pasional. Entonces es como que sí, me gusta tener esa relación distinta con ambos. Y bueno, a mí me gustaría filmar más. Lo que pasa es que soy muy selectivo con mis proyectos y el panorama del cine en México, si bien es afortunado en términos de cantidad de producción, cada vez es más desafortunado en términos de calidad. Y hay Sí. que decirlo, o sea, la verdad es que poco a poco la oferta crece, pero la oferta se vuelve cosas muy frívolas, muy superficiales, muy comedias románticas, muy comedias baratas, Sí, fáciles, y es una pena, la verdad, o sea, que sí. habiendo tanta oportunidad de producir cine en México, los buenos proyectos, que sí los hay, porque hay que decirlo, pero son garbanzos de a libra, son proyectos que son los menos, ¿no? Entonces, yo encantado de seguir filmando, no solo como actor, sino de empezar a filmar como director, pero con proyectos de calidad. Increíble. Oye, mi estimado Adrián, regresando a hablar de la obra, platícanos nada más, ¿dónde podemos conseguir nuestros boletos? ¿Dónde podemos seguirlos a ustedes en redes sociales para estar al pendiente de lo que están haciendo? Tus redes sociales, tal vez de la compañía, de David, para que Claro. estemos al pendiente y sigamos sus proyectos. Sí, claro que sí. Los boletos están disponibles en Ticketmaster y en las taquillas del teatro. Los jueves, Ticketmaster tiene la oferta de 2 por uno y yo creo que este jueves la va a seguir manteniendo. Los boletos están muy accesibles, cuestan 200 y 250 pesos, pero además si el jueves hay un 2 por uno me parece que la oportunidad es inmejorable. Sí, Y bueno, las redes de Magnífico, así lo encuentran en Facebook y en Instagram como Magnífico Entertainment. Y bueno, ahí van a ver los pósters, los flyers y la publicidad de Edipo, la van a encontrar inmediatamente. Mis redes son Ladrono en Instagram, Adrián Ladrón en Facebook, en Twitter, y David Gaitán me parece que tiene Twitter y tiene Facebook. Lo encuentran así como su nombre también. Bueno, pues ahí está la invitación, 13 y 14 de agosto, Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, sábado a las 7, domingo a las 6. Y ojalá que no, pero posiblemente las últimas dos funciones en Ciudad de México de Edipo Nadie es Ateo. Y en esta ocasión homenajeando al maestro Alejandro Luna, que me parece que hay que ir y hay que aplaudirle al maestro por su enorme trayectoria y experiencia y por lo que ha dejado en la historia del teatro en México. claro que sí. Oye, pues gracias por haber estado con nosotros aquí, Adrián, en Loyolos y Capital 7 para platicar un poquito de esta obra, de este clásico, que realmente, como tú dices, esperemos que no sean las dos últimas funciones, que ojalá encuentren otros foros, que haya oportunidades de estar en otros teatros para que la audiencia, el público no se pierda de ese tipo de teatros, porque hay mucho teatro, sí, pero de calidad de este tipo, muy, muy, muy pocas, entonces es muy bueno que se rescaten este tipo de obras. Adrián, gracias por haber estado con nosotros y te deseo muchísima mierda en las funciones que vienen y muchísimo éxito en todos tus proyectos. Muchas gracias, Luis. Un placer, placer. Que estés muy bien. Nos vemos en el teatro. Cuídate mucho. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.